Hola a todos. Soy Ethan. Tengo 22 años y me dedico a limpiar piscinas. No es una profesión glamurosa ni tiene el prestigio de otras, pero es un trabajo estable. Me gustan los días tranquilos que paso bajo el cálido sol de California. La mayoría de la gente piensa en California como playas glamurosas, coches lujosos y ciudades bulliciosas, una tierra de emoción sin fin. Pero para mí, California se resume en este pequeño y acomodado suburbio, con sus interminables hileras de casas caras y piscinas que brillan tranquilas bajo el sol, cada una un pequeño oasis de tranquilidad. Cada mañana, con la primera luz del alba, cojo mi equipo, un cubo desgastado, una red de mango largo, un set de productos químicos especializados, y me dirijo a trabajar en el complejo residencial de lujo donde los residentes adinerados viven sus vidas meticulosamente planificadas. Mi trabajo no es complicado. Es una serie de tareas simples, casi meditativas, que se repiten día tras día. Recojo hojas de la superficie brillante. Compruebo los niveles de cloro con medidas precisas. Froto los azulejos rebeldes que se pegan al borde de la piscina y mantengo todo limpio y reluciente. Estas son tareas sencillas, repetitivas, con una previsibilidad casi reconfortante. La gente aquí apenas me nota, una presencia tranquila, casi invisible, en su paisaje cuidadosamente arreglado. Y eso me parece perfecto. Soy simplemente parte del decorado, tan invisible y constante como los setos perfectamente recortados de sus extensos jardines. Normalmente me saludan con un gesto o una sonrisa educada, sin realmente verme, sus ojos resbalando sobre mí como si fuera un mueble más. Así lo prefiero. No soy bueno con las conversaciones triviales, especialmente con personas cuyos coches cuestan más de lo que probablemente ganaré en toda mi vida. Hacer conversación se siente forzado y superficial. Los residentes del complejo son en su mayoría familias adineradas, profesionales ocupados con agendas repletas de reuniones y fechas límite, y jubilados que buscan tranquilidad en sus años dorados. No parecen darse cuenta de lo predecibles que se han vuelto para alguien que pasa todos los días observando silenciosamente sus rutinas, sus hábitos al descubierto por el ritmo del complejo. La pareja mayor del número 10, por ejemplo, nada vueltas lentas y constantes cada mañana, un ritual silencioso. La joven familia del número 4 chapotea con sus ruidosos hijos todos los sábados, sus risas resonando sobre el agua. Y luego está Elena, del número 16. La he visto nadando sola muchas tardes. Sus movimientos siempre elegantes, siempre sola, una figura solitaria en la vasta piscina. Ella no es como los demás. Hay algo sutilmente distinto en ella. Una elegancia tranquila, quizás un atisbo de tristeza no dicha que flota a su alrededor como un perfume tenue. Suele llegar justo cuando termino mis rondas, justo cuando la luz del sol se vuelve dorada, esa hora cálida en la que todo parece más suave, casi etéreo, pintando el agua en tonos de naranja y oro. Elena es la madre de mi amigo Sam. Sam se mudó hace un año para ir a la universidad, a perseguir sus propios sueños. La conocí brevemente una o dos veces en aquel entonces, lo suficiente como para saber quién era, pero no lo bastante para conocerla de verdad. Sam rara vez hablaba de sus padres. Siempre fue reservado con su vida personal. Lo único que sabía era que se habían divorciado y su madre se había quedado sola, en el silencio de su gran casa. La veía de reojo mientras trabajaba, intentando no mirar demasiado, pero fracasando a menudo. Mis ojos se sentían atraídos por ella. La observaba desde la distancia, manteniendo la cabeza baja, fingiendo estar ocupado, pero siempre plenamente consciente de su presencia, de su soledad tranquila. Se movía por el agua como si perteneciera a ella. Cada brazada fluida y segura, su cuerpo una extensión del propio agua. Rara vez hablaba con alguien, solo asentía con cortesía si alguien pasaba. Siempre elegía la zona más tranquila de la piscina, lejos de la entrada principal, donde la sombra de una alta palmera ofrecía algo de privacidad y aislamiento. A menudo me preguntaba por qué prefería esa soledad. ¿Qué pensamientos llenaban su mente durante esas brazadas silenciosas? ¿Qué cargas calladas llevaba? Una tarde,
Cuando el sol comenzaba a ponerse y el aire se enfriaba ligeramente, estaba terminando mi trabajo, limpiando con esmero los últimos metros del borde de la piscina. Elena llegó como siempre, su presencia ya familiar y reconfortante. Caminaba despacio junto a la piscina, envuelta en una bata ligera que ondeaba suavemente a su alrededor, sus pies descalzos apenas hacían ruido sobre el cálido cemento. Su cabello oscuro estaba recogido de forma suelta, algunos mechones rebeldes atrapaban la luz dorada mientras se acercaba al borde del agua. Yo me ocupaba fingiendo limpiar el borde, mis movimientos deliberados, fingiendo no verla, aunque cada célula de mi cuerpo parecía notar cada uno de sus movimientos, cada pequeño cambio en su postura. Se quitó la bata, dejándola caer suavemente sobre una tumbona cercana, revelando un bañador negro sencillo y elegante que realzaba su figura. Se detuvo un momento al borde, la mirada fija en el agua brillante como si se preparara para el salto, y luego se deslizó grácilmente en el agua, una sola ondulación alterando la superficie perfecta. Lanzaba miradas furtivas, intentando mantener el rostro neutro, tratando de convencerme de que solo miraba por simple curiosidad. Pero, en el fondo, sabía que era algo más. Una fascinación que no podía expresar del todo. Ese día se sintió diferente, impregnado de una calma inusual. Quizá fue la quietud persistente en el aire o la forma en que la luz del sol parecía quedarse más tiempo de lo normal, tiñendo el agua con tonos cálidos y acogedores de naranja y dorado. Terminé mi tarea despacio, demorando deliberadamente mi marcha, consciente de lo ridículo que estaba siendo, pero completamente incapaz de irme, atraído por un hilo invisible. Entonces algo llamó mi atención. Noté algo extraño, una desviación de sus movimientos habituales. Elena se había detenido a mitad de brazada, su elegancia interrumpida, su cuerpo poniéndose tenso. Su expresión cambió bruscamente, de una concentración tranquila a una visible incomodidad, una mueca de dolor. Intentó nadar hacia el borde, pero sus movimientos eran torpes, forzados, su cuerpo ya no se movía con facilidad. Mi pulso se aceleró, una oleada repentina de alarma. Sin pensarlo, mis herramientas cayeron al suelo con estrépito y corrí hacia el borde de la piscina. Pude ver que estaba luchando, sus ojos se abrían en una súplica silenciosa y desesperada de ayuda. Un destello de miedo. Elena. Mi voz se quebró ligeramente, cargada de urgencia, un sonido que no pretendía que fuese tan alto. Ella no podía responder. Su cuerpo se tensaba contra el dolor. El instinto se apoderó de mí. Me quité los zapatos de un puntapié, tiré el móvil y me lancé al agua fría. El impacto del frío me envolvió de inmediato, despertando cada sentido, una claridad súbita y punzante. En segundos estuve a su lado, agarrándole suavemente el brazo, sujetándola. «Te tengo», dije, intentando mantener la voz firme para tranquilizarla. Ella no habló, solo asintió. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de vergüenza y profunda gratitud. Pasé con cuidado un brazo alrededor de su cintura y la guié lentamente hacia el borde de la piscina. Cuando por fin llegamos al borde, salí primero y le tendí la mano, un gesto de apoyo. Ella dudó un instante, su mirada se cruzó con la mía, y entonces la aceptó, permitiéndome ayudarla a salir del agua. Se sentó en el borde, respirando profundamente, visiblemente temblando, con el pecho agitado. Su cabello oscuro se le pegaba mojado a la cara y los hombros, goteando sobre el cemento. Mi corazón latía con fuerza, no por el esfuerzo físico del rescate, sino por la cercanía inesperada del momento, una maraña de emociones desconocidas. ¿Estás bien?, pregunté en voz baja, con auténtica preocupación. Ella asintió otra vez, con una sonrisa forzada, intentando disimular su vergüenza. Solo un calambre. Es una tontería. De verdad. Deberías saberlo ya. Pasa a veces, la tranquilicé, alcanzando la toalla que había dejado cerca y tendiéndosela. La tomó con gratitud, envolviéndose en ella con fuerza, buscando consuelo. Finalmente, sus ojos se encontraron con los míos, firmes, inquisitivos, una mirada más profunda que antes. Gracias, Ethan. Me alegra que estuvieras aquí.
No ha sido nada, respondí rápido, sintiendo cómo se me calentaba la cara, un rubor subiéndome por el cuello. No estaba acostumbrado a conversaciones tan reales, tan cercanas, tan cargadas emocionalmente. Nos quedamos allí sentados en silencio un momento. El único sonido era el suave chapoteo del agua contra el borde de la piscina, un ritmo pacífico. El sol se estaba poniendo, proyectando sombras largas y dramáticas a nuestro alrededor. De repente me di cuenta de que estaba empapado, sentado torpemente junto a ella, probablemente con pinta de idiota, la ropa pegándose incómodamente a mi cuerpo, pero a ella no parecía importarle. Al cabo de un momento, volvió a mirarme. Había algo distinto en sus ojos ahora, más suaves, más abiertos, una curiosidad tranquila. «Sabes, te he visto por aquí. Siempre trabajando en silencio». Hizo una pausa, con una leve sonrisa. No estaba segura de si siquiera me habías notado. Vacilé. Las palabras se me atragantaron, sin saber cómo responder a una observación tan personal. Pero finalmente lo admití. Te he notado. Su sonrisa se ensanchó ligeramente, genuina y cálida, alcanzando sus ojos. Yo también te he notado. Siempre tan cuidadoso, respetuoso. Eso ya no se ve mucho. No supe cómo responder a eso. Un cumplido que se sentía profundamente personal y un poco abrumador. Todo se sentía nuevo, desconocido, pero extrañamente, profundamente correcto. Cuando la ayudé a salir de la piscina, algo cambió para siempre. Fue algo pequeño, casi imperceptible, pero lo sentí. Quizá fue la forma en que sus ojos se detuvieron en los míos. O la comprensión silenciosa que compartimos en ese momento de vulnerabilidad. O quizá fue simplemente el modo en que mi corazón no dejaba de latir con fuerza incluso mucho después de que todo hubiese pasado, un eco persistente de su presencia. Fuera lo que fuese, me hizo preguntarme qué pasaría después. ¿Qué posibilidades podría ofrecer esa conexión inesperada? Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo más allá de la monótona quietud de mis días. Un destello de emoción. De anticipación. Gracias, Ethan. No tenías que lanzarte, pero lo hiciste. No lo olvidaré. Esas palabras resonaron en mi cabeza toda la noche. Una melodía persistente, la sinceridad de su voz, la gratitud silenciosa en sus ojos. Se quedó conmigo, despertándome a horas extrañas, llenándome de pensamientos que no podía entender del todo. Nuevas emociones se agitaban dentro de mí. Los días siguientes se sintieron distintos. Seguía llegando al complejo cada mañana, realizando meticulosamente mis tareas, limpiando, retirando hojas, comprobando los químicos, frotando azulejos. Pero mi mente estaba, sutilmente, en otro lugar. El pulso se me aceleraba ligeramente, una silenciosa anticipación crecía en mí mientras esperaba la llegada de Elena. Cuando venía, me sonreía con más calidez que antes, y comenzaba a quedarse más tiempo después de nadar. Al principio eran solo unas pocas palabras casuales, conversaciones simples sobre el clima, el vecindario, la claridad del agua. Pequeñas charlas para llenar el silencio. Pero poco a poco, de forma imperceptible, esas conversaciones cambiaban, se volvían más personales, más reales, adentrándose en pensamientos no dichos. Elena se sentaba junto a la piscina, envuelta en su toalla, con la mirada pensativa, observándome mientras yo terminaba mi trabajo, una compañera silenciosa. Pronto me descubrí ralentizando mis tareas, alargándolas, buscando excusas sutiles para quedarme cerca de ella un poco más, prolongando nuestras interacciones tranquilas. Una tarde, mientras el sol se asentaba bajo y el cielo se teñía de un ámbar glorioso que lo bañaba todo en tonos cálidos, ella levantó la vista desde su sitio junto al borde de la piscina, con los ojos pensativos. «¿Sabes, Ethan?», dijo. «Nunca imaginé que pasaría mis tardes hablando con el chico de la piscina», bromeó suavemente, sus ojos brillando con diversión. «Pero aquí estamos». Sonreí tímidamente, sintiendo como el calor me subía por el cuello, un leve rubor. Yo tampoco pensé que pasaría las mías hablando con una de las residentes, admití,
soltando una risa suave. Ella se rió también, sus hombros relajados, el sonido una melodía delicada. Tocado. La risa se desvaneció, dejando un silencio cómodo, natural entre nosotros. Su expresión se volvió más suave, más introspectiva. Me recuerdas un poco a Sam. Callado, reflexivo, de buen corazón. Mencionar a Sam me devolvió de golpe a la realidad. El incómodo recordatorio de que Elena no era simplemente alguien más. Era la madre de Sam. Mayor, más madura, completamente prohibida. Un enredo de emociones difíciles de manejar. Bajé la mirada, sintiéndome incómodo, una punzada de culpa. ¿Le echas de menos? Pregunté en voz baja, intentando alejarme de mis pensamientos confusos hacia un tema más seguro. Suspiró suavemente, asintiendo. Por supuesto. La casa está vacía sin él. Es extraño. Pasas toda la vida construyendo algo, un hogar, una familia. Y un día, todo está en silencio otra vez. Te quedas sola, y no sabes qué hacer contigo misma. Su honestidad me pilló desprevenido, una vulnerabilidad cruda. Dudé, sin saber si debía responder, si atreverme a compartir mis propios sentimientos. Pero algo en la fragilidad de su voz me impulsó a hablar. Creo que todos nos sentimos perdidos a veces, admití en voz baja. Sus ojos encontraron los míos, suaves y alentadores. ¿Tú te sientes perdido, Ethan? Encogí los hombros, de repente muy consciente de lo personal que se estaba volviendo aquella conversación, de lo profundo que estábamos llegando. Pero la sinceridad de su expresión me facilitó hablar, me obligó a ser honesto. A veces, sí. Supongo que tengo una edad en la que se supone que ya debería tener todo claro, pero la mayoría de los días siento que simplemente estoy a la deriva, limpiando piscinas, esperando algo que no sé muy bien qué es, algo que me ancle. Me observó en silencio, absorbiendo mis palabras, con la mirada firme. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave, cargada de comprensión. Quizá todos estamos esperando algo, Ethan. Algo que dé sentido a nuestros días. Algo que llene los espacios vacíos. Aquella tarde, al marcharme, supe que algo fundamental había cambiado dentro de mí. Ya no era simplemente curiosidad lo que sentía por Elena. Me importaba. Me importaba la tristeza sutil detrás de su sonrisa, la soledad que parecía llevar con tanta gracia. Pero que me importase traía consigo complicaciones, miedos que no sabía cómo gestionar, límites que temía cruzar. En los días siguientes, nuestras conversaciones se volvieron aún más profundas, aún más personales e íntimas. Elena compartía cada vez con más franqueza detalles de su divorcio, lo repentino y doloroso que había sido, una etapa desgarradora en su vida. Como la ausencia de su marido había dejado un vacío que no sabía cómo llenar, un hueco que resonaba por toda la casa. Pasé años fingiendo que todo iba bien, me confesó una tarde, su voz apenas un susurro. Pero con el tiempo, fingir ya no era suficiente. Ahora estoy intentando averiguar quién soy sin él, sin el papel que desempeñé durante tanto tiempo, sin la identidad que asumí. Su sinceridad despertó algo dentro de mí, un impulso de consolarla, de tranquilizarla, de acercarme. Pero me contuve, con cuidado de no cruzar una línea que aún no habíamos definido, un límite que sentía que no debía traspasar. Ella pareció notar mi vacilación. Un día sonrió suavemente, percibiendo la distancia que yo mismo había impuesto. ¿Sabes, Ethan? No tienes por qué escuchar todo esto. No quiero cargarte con mis problemas. No, respondí de inmediato, negando con la cabeza. Me gusta escucharte. Siento que es importante. Levantó una ceja, una leve sonrisa asomando en sus labios. ¿Importante? Quiero decir, dudé, tropezando un poco, intentando expresar un sentimiento complejo. Siento que es real. ¿Qué importa? Su expresión se suavizó aún más, la gratitud llenando sus ojos. Gracias. Eso significa mucho para mí. Pero después de cada conversación, por las noches me quedaba despierto, lleno de dudas. Sabía que los sentimientos que crecían dentro de mí no eran apropiados.
Elena era mayor, más sabia, y lo más complicado de todo, era la madre de mi amigo. Los pensamientos que seguían apareciendo me parecían incorrectos, prohibidos, una ruptura de un código no escrito. Y, sin embargo, persistían. Se aferraban con terquedad, negándose a desaparecer. Me repetía constantemente que debía dar un paso atrás, volver a la distancia segura que alguna vez había mantenido. Pero cada tarde, cuando Elena aparecía junto a la piscina con una sonrisa suave, mi determinación se desafía. En lugar de alejarme, me sentía atraído, esperando con ansias cada nueva historia que pudiera compartir, cada pequeña mirada a su vida, cada instante compartido de comprensión silenciosa. Una tarde especialmente tranquila, Elena se sentó cerca de mí mientras limpiaba las sillas junto a la piscina. El sol colgaba bajo y dorado sobre nosotros, proyectando largas y suaves sombras. Estuvo en silencio durante un buen rato, perdida en sus pensamientos. Finalmente habló, casi como si hablara consigo misma. A veces siento que nadie me escucha de verdad, murmuró. Asienten, sonríen, pero no me escuchan de verdad. Me detuve, el corazón latiéndome ligeramente más rápido, muy consciente de lo delicado del momento, de lo desnuda que estaba su vulnerabilidad. Te estoy escuchando, dije, mi voz baja pero segura. Ella alzó la vista rápidamente, sus ojos buscando los míos, sorprendida y vulnerable. Lo haces, ¿verdad? Sí, respondí simplemente, sin titubear. Soltó un suspiro lento, sus hombros se relajaron visiblemente, y sus ojos no se apartaron de los míos mientras hablaba, con una voz suave pero seria. Eres buen oyente, Ethan. Es raro para mí encontrar a alguien que realmente me escuche. En ese instante de silencio, algo no dicho pasó entre nosotros. El aire se volvió denso, significativo, una nueva forma de intimidad. Mi corazón latía con fuerza, plenamente consciente del peso de sus palabras, de lo mucho que ella podía afectarme. Supe entonces, con absoluta claridad, que Elena ya no era simplemente alguien a quien admiraba desde lejos. Era alguien que me importaba de verdad, a pesar de todas las razones por las que no debería. No sabía cómo acabaría todo aquello. No sabía si mis sentimientos eran correctos o incorrectos. Pero mientras el sol descendía aún más, tiñendo el cielo de un suave rosa, supe una cosa con certeza. Ya no podía ignorar lo que sentía. Y quizá, ella tampoco. A medida que los días se convertían en semanas, Elena y yo nos fuimos acercando más. Nuestras conversaciones junto a la piscina cambiaron, volviéndose más profundas, más íntimas. Ya no hablábamos de cosas triviales como el tiempo o el mantenimiento del agua. Compartíamos pensamientos ocultos, cosas que jamás habríamos imaginado contarle a nadie más, secretos enterrados y arrepentimientos. Me sorprendí contándole cosas de mi infancia, de cómo siempre me sentí fuera de lugar, sin rumbo claro, siempre buscando algo más. Ella escuchaba en silencio, asintiendo, con los ojos llenos de comprensión auténtica. Era una presencia reconfortante. Al principio fue extraño compartir mis pensamientos más íntimos con ella. Alguien que parecía tan diferente a mí, tan sabia, tan fuera de mi alcance. Pero en aquellas conversaciones al atardecer, no parecía distante. Parecía real, accesible, segura. «Sabes», le dije una tarde, mientras el sol dorado lo cubría todo. La mayoría del tiempo siento que solo voy tirando, esperando que la vida empiece de verdad. No sé lo que se supone que tengo que hacer, ni quién se supone que debo ser. Ella me miró en silencio, pensativa, con la mirada firme. Eres joven, Ethan. Está bien no tenerlo todo claro todavía. Negué con la cabeza, suspirando suavemente. No lo sé. A veces parece que todos los demás tienen un plan. Todos, menos yo. Ella sonrió con dulzura, mirando el agua que se ondulaba. Yo también solía pensar eso, Ethan. Que los demás lo tenían todo resuelto. Y un día me desperté y me di cuenta de que todos estamos fingiendo. Sus palabras se quedaron conmigo. Una verdad profunda. Elena tenía esa forma de hablar que hacía que todo pareciera más claro,
incluso los sentimientos que ni yo mismo sabía cómo entender. Una tarde, mientras terminaba de recoger en la piscina, Elena me sorprendió. En lugar de marcharse después de nadar, se quedó sentada en una de las tumbonas, envuelta en su toalla, con la mirada distante, perdida en sus pensamientos. Dudé, sin saber si debía acercarme, pero al pasar junto a ella, alargó el brazo suavemente, tocándome el brazo con delicadeza. «Ethan, ¿te gustaría acompañarme a tomar una copa de vino?», preguntó en voz baja, casi con timidez. «Es una noche agradable. Me haría bien la compañía». El corazón me dio un vuelco, el pulso se aceleró. Sentía que estaba mal, de alguna forma prohibido. Pero no podía decir que no. No quería. «Claro», respondí, intentando parecer tranquilo. «Me encantaría». Minutos después, estábamos sentados juntos junto a la piscina iluminada. Las luces bajo el agua brillaban suavemente, creando un ambiente íntimo y pacífico. Elena me entregó una copa de vino blanco y frío, el borde fino reflejaba los destellos de la piscina. «No suelo beber sola», admitió con voz suave, sus ojos reflejaban la luz cálida. «Pero a veces la casa se siente demasiado vacía». «Lo imagino», dije con cuidado, observando su expresión, la tristeza silenciosa que aún persistía en sus ojos. Tomó un sorbo lento de su vino y luego me miró fijamente. «¿Alguna vez te has preguntado cómo habría sido tu vida, Ethan? Todos esos sueños que tenías de pequeño, los que dejaste de lado porque la vida se interpuso». Dudé, rebuscando en mis recuerdos, sintiéndome vulnerable bajo la sinceridad de su mirada. «A veces. Solía querer viajar, ver el mundo. Pero creo que la realidad siempre parecían más importantes que los sueños». Ella sonrió suavemente, asintiendo. «Quería pintar. ¿Lo sabías? Antes me encantaba, pero la vida se volvió ajetreada. El matrimonio, la maternidad, las responsabilidades, y pintar quedó atrás. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera seguido con ello». «Todavía puedes pintar», le ofrecí con delicadeza. «Nunca es demasiado tarde». Rió suavemente, pero bajo esa risa había tristeza. «Quizá. O quizá algunos sueños tienen su momento, y cuando pasa, ya no puedes recuperarlo». Nos quedamos en silencio. La noche se hacía más profunda a nuestro alrededor. Su mirada se perdió en la piscina, en el agua que se mecía suavemente bajo la brisa suave. Luego volvió a mirarme, su voz apenas un susurro. «¿Crees que perdí mi oportunidad, Ethan? Me refiero a la felicidad». Su pregunta me pilló completamente desprevenido. Trabé saliva, de repente con la garganta seca. «No lo sé, Elena. La felicidad es complicada, ¿verdad?». Ella esperó pacientemente, observándome con atención, sin apartar la mirada. Tomé aire lentamente, reuniendo mis pensamientos, sintiéndome torpe pero impulsado a ser honesto. «Creo que la felicidad no tiene solo una oportunidad. Tal vez no se trata de los momentos que perdimos, sino de los que aún tenemos por delante, de los que decidimos aprovechar». Sus ojos se suavizaron, su expresión se llenó de algo más profundo, algo tierno y sincero. «Eso es un pensamiento precioso». Nos quedamos en silencio, bebiendo vino, cada uno perdido en sus pensamientos. Pero dentro de mí, las emociones se enredaban. Estar allí con Elena se sentía a la vez perfecto y peligroso. Sentía algo por ella, algo que no podía negar. Pero la culpa me pinchaba constantemente, como un susurro recordándome que era la madre de Sam. La madre de mi amigo. ¿Estaba bien todo esto? ¿Era un sentimiento real o solo un momento de soledad y confusión? «A veces me siento culpable», confesó de pronto, como si pudiera leer mis pensamientos. «Por disfrutar de estas conversaciones. Al fin y al cabo, eres amigo de Sam. Seguro que esto te resulta extraño». La miré bruscamente, con el corazón otra vez acelerado. «Es complicado», admití en voz baja. «Sam es mi amigo, sí, y tú eres su madre. Pero cuando hablamos, no me parece raro. Me parece bien».
Ella sostuvo mi mirada, sus ojos buscaban los míos con intensidad. Siento lo mismo, dijo. Pero lo último que quiero es ponerte en una situación difícil. Negué con la cabeza, casi demasiado rápido. No lo haces. Ella sonrió levemente, su rostro se relajó con alivio. ¿Sabes? Murmuró tras una pausa. Estas conversaciones significan algo para mí. Lo hacen todo más fácil, menos solitario. Su sinceridad me llevó muy hondo, removiendo emociones que ya no podía apartar. Mi mente luchaba sin descanso. Una parte de mí sabía que esto no podía continuar, que era demasiado complicado, demasiado arriesgado. Pero otra parte se sentía irremediablemente atraída hacia ella, un impulso del que no podía escapar. La noche se fue profundizando a nuestro alrededor, estrellas emergiendo poco a poco sobre nosotros. Nuestra charla derivó hacia temas más ligeros, pero bajo nuestras palabras permanecía algo poderoso, no dicho. Finalmente, se puso de pie lentamente, estirándose con suavidad. Yo también me levanté, sintiendo que nuestra noche llegaba a su fin. Gracias por esta noche, dijo con voz cálida. Me ha gustado mucho. A mí también, respondí sinceramente, con ese conocido nudo en el pecho. Cuando se giró para irse, se detuvo de pronto, apoyando suavemente su mano sobre mi hombro. Su contacto fue cálido, tierno, más íntimo que cualquier cosa que hubiésemos compartido hasta entonces. El pulso se me aceleró, mi cuerpo completamente consciente de su cercanía. Has hecho que estas tardes sean menos solitarias para mí, susurró suavemente, sus palabras claras aunque bajas. Luego soltó mi hombro, me lanzó una última mirada suave y se alejó, dejándome solo junto a la piscina, el aire nocturno enfriando mi piel. Mucho después de que desapareciera, se vi allí, mirando el agua iluminada, luchando con mis emociones, con mi culpa. Y con la verdad silenciosa e innegable. Me estaba enamorando de Elena. Y ahora, ya no había vuelta atrás. Después de aquella noche, empecé a alejarme de Elena. No quería hacerlo, pero algo dentro de mí me decía que era lo correcto. Las tardes que antes esperaba con ilusión se convirtieron en momentos llenos de duda. Terminaba mis tareas más rápido, siempre marchándome justo antes de que ella llegara, poniendo excusas para evitar nuestras conversaciones habituales. Pensé que distanciarme haría las cosas más simples, más claras. En cambio, solo me sentía más vacío, más dividido. Los días se fundieron en semanas, y cada noche, solo en mi pequeño apartamento, me preguntaba si Elena se daba cuenta. Si echaba de menos nuestras charlas tanto como yo. Hasta que, una tarde tranquila, por fin me enfrentó. Estaba limpiando con cuidado el filtro de la piscina, concentrado en mi tarea para no pensar en ella. Cuando sentí una presencia familiar detrás de mí. Me giré lentamente y el corazón se me detuvo. Elena estaba allí, con una sonrisa suave e incierta en el rostro. Has estado evitándome, dijo con dulzura, sus ojos buscando los míos. No había reproche en su voz, solo una tristeza tranquila. Suspiré, dejando el filtro cuidadosamente, con las manos húmedas y temblorosas. No era mi intención. Solo, mi voz se apagó, sin saber cómo terminar la frase. ¿Solo qué? Animado suavemente. Trabé saliva, la garganta seca. Pensé que era lo mejor. Más seguro. ¿Más seguro? Repitió ella en voz baja, con una expresión compasiva pero dolida. Más seguro, de mí, de nosotros, corregí en voz baja. De lo que sea que esto sea. Elena, eres la madre de Sam. Eres mayor. Es complicado. No quiero estropearlo. Ella asintió lentamente, absorbiendo mis palabras. Luego dio un paso más hacia mí, su voz suave pero firme. ¿Crees que no he pensado exactamente lo mismo? ¿Crees que esto no es complicado para mí también? Aparté la mirada, la culpa pesando con fuerza en mi pecho. Simplemente no sé qué es lo correcto. Ella suspiró, sus hombros se relajaron, como si soltara un peso invisible. No hay un claro bien o mal aquí, Ethan. Los sentimientos no siempre siguen la lógica.
Simplemente, ocurren. Guardamos silencio, solo el sonido suave del agua llenaba el aire entre nosotros. Elena pasó junto a mí y se acercó al borde de la piscina, mirando su reflejo ondulante sobre el agua. Se quedó en silencio, absorta en sus pensamientos. He estado casada, he tenido un hijo, he construido una vida, Ethan, dijo por fin, su voz firme pero vulnerable. Pero a veces me siento más insegura ahora que cuando tenía tu edad. Divorciarme, ver a Sam marcharse, todo cambió de repente. Es como si estuviera flotando, intentando aferrarme a algo estable, a algo real. La escuché en silencio, comprendiendo exactamente lo que quería decir. Siento lo mismo, admití, dando un paso cauteloso hacia ella. Como si estuviera esperando algo que me ancle, algo que dé sentido a todo. Ella se giró hacia mí, con los ojos suaves. ¿Por eso te has alejado? Supongo que sí, dije con sinceridad. Tengo miedo. Tengo miedo de lo que siento, de lo que pueda significar. Estás preocupado por Sam, dijo suavemente, adivinando mis pensamientos. Asentí despacio, con la culpa evidente. Es mi amigo. Y tú eres su madre. Siento que incluso tener estos pensamientos es como traicionarle. Elena suspiró con suavidad, su expresión llena de comprensión. Sam te quiere, Ethan. Eres importante para él. Y sí, lo nuestro es complicado. Pero los sentimientos no son traiciones. Son solo sentimientos. Nos quedamos de pie en silencio, con el sol de la tarde proyectando largas sombras sobre el patio. Finalmente, Elena volvió a hablar, con la voz más baja, más vulnerable. No voy a mentirte, Ethan. Yo también lo he sentido. Esta conexión entre nosotros. Pero también sé que no puede forzarse ni apresurarse. Quizá, por ahora, baste con ser honestos al respecto. Sus palabras aliviaron un peso que no sabía que estaba cargando. Respiré hondo, sintiendo como el alivio me invadía. Quizá la honestidad sea todo lo que necesitamos por ahora. Ella sonrió levemente, dando un paso más, aunque manteniendo cierta distancia prudente. ¿Sabes? Murmuró tras una pausa. Estas conversaciones significan algo para mí. Hacen que todo sea más fácil, menos solitario. Su sinceridad me llegó muy dentro, despertando sentimientos que no podía apartar. Mi mente seguía en lucha. Una parte de mí sabía que esto no podía continuar, que era demasiado complicado, demasiado arriesgado. Pero otra parte se sentía irremediablemente atraída por ella, por una fuerza que no podía negar. La noche se hizo más profunda a nuestro alrededor, con las primeras estrellas apareciendo en el cielo. Nuestra conversación volvió a temas más ligeros, pero bajo las palabras permanecía algo fuerte, no dicho. Finalmente, ella se levantó lentamente, estirándose con suavidad. Yo también me puse en pie, sabiendo que nuestra noche llegaba a su fin. Gracias por esta noche, dijo en voz baja, con calidez. La he disfrutado mucho. Yo también, respondí con sinceridad, sintiendo ese familiar nudo en el pecho. Cuando se giró para marcharse, se detuvo de pronto, apoyando su mano suavemente sobre mi hombro. Su contacto era cálido, tierno, más íntimo que cualquier cosa que hubiésemos compartido antes. El pulso se me aceleró, mi cuerpo completamente consciente de su cercanía. Has hecho que estas tardes sean menos solitarias para mí, susurró, sus palabras tranquilas pero claras. Luego retiró la mano, me regaló una última mirada suave y se alejó, dejándome de pie junto a la piscina. El aire fresco de la noche rozando mi piel. Mucho después de que desapareciera, seguí allí, mirando el agua suavemente iluminada. Luchando con mis emociones, con mi culpa y con la verdad silenciosa e innegable. Me estaba enamorando de Elena. Y ahora, ya no había marcha atrás.